One Piece es una historia repleta de misterios. A cada nuevo arco y casi a cada nuevo personaje, Oda va introduciendo nuevas preguntas que nos dejan a los lectores con una curiosidad enorme de saber qué es lo que va a pasar y qué respuesta hay detrás de esa incógnita. Desde ¿quién es el Dr. Vegapunk y por qué está 500 años avanzado a su época? ¿Por qué Barba Negra fue capaz de comer 2 frutas del diablo? ¿Quién es la madre de Luffy? ¿Por qué Kuma decidió convertirse en un arma humana a pesar de perder toda su conciencia? Y también unos misterios más a corto plazo dentro de cada arco, como cuando llegamos a Dressrosa, que vimos que había juguetes parlantes y no sabíamos por qué, cuando los Mugiwara llegaron a Haya, que parecía que había una isla en lo alto del cielo. Podríamos seguir horas y horas mencionando misterios, porque la realidad es que a cada misterio que se revela, Oda crea nuevas preguntas y más misterios todavía. Y eso es lo que ha hecho que esa curiosidad que tenemos por el mundo de One Piece siga ahí, y nos sigamos preguntando cosas a pesar de que llevemos 900 capítulos de historia. Pero si vemos las cosas un poco con perspectiva, nos podemos dar cuenta de que One Piece no es el único manga que tiene muchos misterios. El resto de mangas shonen, ya tengan más o menos, también tienen esas incógnitas que despiertan la curiosidad en el lector. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que One Piece sea el manga más vendido de la historia con 45 millones de copias? ¿Qué es lo que ha hecho que supere por tanto al resto de mangas y que haya creado esta comunidad en internet tan gigantesca, donde los fans estamos siempre debatiendo teorías y los misterios de la serie? En una sola pregunta, ¿qué es lo que hace a One Piece tan especial? Puede que algunos estéis pensando en las batallas, o en los momentos épicos, o en los momentos tristes o cómicos, o quizás en sus personajes y en la evolución que tienen algunos o en sus pasados, lo que sea. Y es cierto que One Piece lo hace muy bien en esos aspectos, pero también otros mangas lo hacen muy bien, y puede que incluso mejor. Pero hay algo que One Piece tiene que el resto de mangas ni siquiera se acercan a igualar. Y es que One Piece es una gigantesca aventura. One Piece no es solo llegar a una isla y derrotar a un malo, y luego ir a otra isla y derrotar a otro malo, no. Hay una conexión entre todas esas historias, y por eso es tan difícil dividir One Piece en arcos o en sagas, porque es una historia conexa de principio a fin. Es un enorme viaje en el que, junto a Luffy, vamos descubriendo todas las sorpresas que nos depara el enorme mundo que ha creado Oda, sus personajes, sus historias, las islas, los lugares increíbles, todo. Es como estar leyendo una novela de fantasía a la vez que estamos viendo esas peleas épicas que nos encantan, esos personajazos, esos pasados increíbles, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, la cuestión no es solo que One Piece sea una aventura, es que esa aventura funcione. Y en eso es en lo que Oda es un maestro, y gracias a eso ha conseguido crear este universo tan gigantesco. La aventura de One Piece funciona, porque desde el principio, tanto los lectores como los propios protagonistas queremos ver qué nos espera al final. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a la gente que no tiene ni idea de One Piece y me pregunta qué es lo que hago en YouTube. Y les digo, para que te hagas una idea, One Piece es una historia en la que llevamos 900 capítulos y todavía no sabemos lo que significa el título. Y puede parecer una tontería, pero es la demostración perfecta de hasta qué punto ha plantado Oda esa semilla de misterio desde el principio de la historia. Además de todos esos misterios puntuales que tiene cada shonen, One Piece destaca por ser una historia, con unos misterios a una escala mucho mayor. Misterios que recorren el manga por detrás y que se van entrelazando con la historia principal hasta desembocar en las aventuras de Luffy y en sucesos importantísimos. El ejemplo perfecto de esto es la guerra de Marineford. Esa guerra no fue simplemente una batalla que se creara en el capítulo 500 de la historia. Era una batalla que estaba preparada desde hacía cientos y cientos de capítulos. En el arco de Drum, Oda nos presentó, mientras los Mugiwara luchaban contra Wapol, a un grupo de piratas que no conocíamos, los piratas de Barba Negra. Más adelante, Luffy conoció a su hermano en Arabasta y este le dijo que estaba buscando a un tal Barba Negra, y le dio una tarjeta que no sabíamos todavía para qué servía. Y poco a poco, estas pequeñas pistas que iba dejando Oda detrás de la historia fueron cobrando importancia y se fueron mezclando con la trama principal. Barba Negra apareció en Haya y conoció a Luffy.
y más adelante, precisamente por esa conexión, Barbanegra quería matar a Luffy y Ace tuvo que intervenir para pelear contra él. Y esa batalla, de la cual no vimos el resultado, acabó desembocando en esa derrota de Ace, en esa Vibre Card quemada que llevó a Luffy a ese lugar, y en los arcos de Amazon Lily, Impel Down y el arco de Marineford. Esas pistas tan pequeñas que estaban escondidas tan sutilmente en la historia, acabaron desembocando en una guerra que ha sido el arco casi más importante de todo One Piece, que cambió el mundo y que para algunos, muchos, es el mejor arco de toda la historia. Y ahora fijaos en la próxima guerra de Wano, porque Oda está haciendo exactamente lo mismo casi sin que nos demos cuenta. Desde antes del time skip, Oda ya nos había introducido algunos detalles que eran pistas sobre esta guerra. Doflamingo le habló a Disco de las Smiles en Sabondi, a pesar de que no teníamos ni idea de lo que era eso en aquel entonces. Y en Thriller Bark también nos hablaron de Lola, que era hija de Big Mom, y del país de Wano, que era un lugar lleno de samuráis. Y aunque después dejó de lado todos esos detalles para centrarse en la guerra de Marineford, más adelante, en el Nuevo Mundo, han vuelto a cobrar importancia. En la isla Gyojin, además de derrotar a los nuevos piratas Gyojin, que parece que no le importaban a nadie, Luffy desafió a Big Mom y le envió el Tamatebaco, un cofre que parecía no tener mucha importancia, y que después acabó destruyendo el castillo de la Yonko, y todo esto la acabó llevando al país de Wano. Por otro lado, en Pan Hazard, además de derrotar a Caesar, Luffy conoció a unos misteriosos samurái y a un supernova que formaría una alianza con él. Y más adelante, en Dressrosa, además de derrotar a Doflamingo, destruyeron la fábrica de las Smiles, y en Zou conocieron a los Minks, otro bando que también se uniría a ellos para esa gran guerra. Todos los sucesos que han ido pasando en los arcos del Nuevo Mundo, ya sea por delante o por detrás de la historia, han confluido en esta gran guerra de proporciones épicas que vamos a ver en este arco de Wano. Pues bien, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido comprender cómo Oda construye su historia y cómo va plantando esas semillas de misterios para desembocar en los sucesos gigantescos que se mezclan con la trama principal. Y estoy seguro de que algunos de vosotros ya estaréis viendo a dónde quiero llegar con todo esto. Por encima de las historias que nos cuenta Oda en cada arco, y por encima incluso de estas guerras de Marineford que estaba vaticinada desde Drum, y de Wano que estaba vaticinada desde Thriller Bark, hay otra historia muchísimo más grande. Una historia que lleva construyéndose desde el primer capítulo de la serie, y que está pasando por detrás de la historia principal para desembocar en el final de la historia. En One Piece hay una serie de misterios que son mucho más grandes que los que hemos mencionado. Unos misterios que han ido apareciendo poco a poco desde el principio de la serie, y que cada vez han ido teniendo más y más importancia. En el primer capítulo descubrimos que Luffy era un chico que salió al mar para buscar el One Piece, un tesoro que había dejado el anterior rey de los piratas, Goldie Roger, en algún lugar del planeta. Más adelante, en los Cabos Gemelos se amplió el misterio cuando Crocus nos dijo que ese tesoro se encontraba en un lugar llamado Raftel, una isla perdida a la que solo la tripulación de Roger ha llegado en los últimos 800 años de historia. Y desde entonces han ido apareciendo más y más misterios que parece que podrían estar relacionados con esto. En Drum, Kureha nos habló de la voluntad de D que seguía viva en Monkey D. Luffy, esa letra que está en su nombre y que todavía no sabemos qué significa. En Arabasta conocimos a Nico Robin, una mujer que era capaz de leer unas piedras que tenían un lenguaje que había desaparecido del mundo y que ella era la única persona capaz de descifrar. Unas piedras que contenían información sobre algo que pasó en unos 100 años de historia que el gobierno mundial decidió borrar del mundo. Conocimos la existencia de unas supuestas armas ancestrales, que no sabemos para qué fueron creadas y que todavía hay alguna, como Urano, que no hemos visto nunca y no sabemos qué hace. Conocimos también, gracias a Clover, más adelante, la existencia de un reino antiguo que estaba durante el siglo vacío y que tenía unos ideales que eran peligrosos para el gobierno mundial. El viaje de Luffy continuó, hasta que llegamos a la isla Gyojin y encontramos nuevas pistas que estaban relacionadas con esta gran historia. Apareció un barco de tamaño colosal llamado el Noah, que supuestamente tenía que cumplir una profecía que Joy Boy había prometido a la princesa de la isla Gyojin hace 800 años. Y recientemente hemos descubierto la existencia de un tesoro nacional en la Tierra Santa de Mariejoa que esconde también grandes secretos en el mundo y la existencia de un personaje que parece que será clave en todo esto, llamado Im.
Todos estos misterios que he ido mencionando y muchos más que hay repartidos por toda la historia y que hemos ido conociendo poco a poco, son los que han despertado nuestra curiosidad en el manga y que nos han hecho estar cada viernes ahí pendientes de los capítulos porque queremos saber cómo termina y queremos encontrar respuesta a todo esto. Algunos más, otros menos, pasaremos épocas que más, que menos, pero esa curiosidad por saber el final siempre va a estar ahí entre todos los fans que hayamos leído la historia. Y todos esos misterios no son independientes. En el momento en el que intentas resolver uno de ellos por separado, te das cuenta de que no se puede, porque te surgen más y más preguntas, y hay cosas que no te encajan. Y la razón por la que no encajan es porque son piezas de un puzzle mucho más grande. De un puzzle que recorre toda la serie de principio a fin, y que no se basa solamente en estos misterios, sino también en un mensaje que recorre la obra de One Piece. Un mensaje que Oda nos lleva queriendo transmitir desde que escribió la historia, y que poco a poco ha ido contándonos en cada uno de los arcos. Y ese mensaje es la mayor pista para construir el puzzle, para crear esa historia que Oda lleva contándonos desde el principio en las sombras, y que yo os voy a intentar contar. La historia oculta de One Piece. A lo largo de 2 años he estado trabajando para intentar construir una teoría que pueda explicar todos los grandes misterios de la obra. Y por pura curiosidad, como todos vosotros también tendréis si estáis viendo este vídeo, quería averiguar qué es el One Piece, qué son las armas ancestrales y por qué fueron construidas, quién es Joy Boy, por qué el reino antiguo apareció y aparentemente fue derrotado. Es una teoría que va a estar dividida en más de 30 vídeos, sí, 30 vídeos de teorías que voy a subir poco a poco al canal y que todos juntos van a formar una serie llamada La historia oculta de One Piece. El eje fundamental de la teoría es el siglo vacío, y por ello voy a dividir la historia oculta en 3 grandes partes. La primera de ellas es el camino hacia Raftel y la guerra por el trono. Básicamente son los sucesos muy importantes que tienen que ocurrir hasta que los Mugiwara lleguen a Raftel y descubran la verdad. Serán unos 10 vídeos aproximadamente en los que hablaré de cómo se va a completar la tripulación de los Mugiwara, cómo van a encontrar los 4 Road Poneglyph para poder llegar a Raftel y cómo van a conseguir que el sistema de los 4 emperadores sea totalmente aniquilado. Y en el momento en el que los Mugiwara llegan a Raftel y encuentran el One Piece es cuando empieza la segunda parte de la teoría. La que estoy seguro que es la que más os va a gustar a todos, porque voy a hablar sobre esos 100 años de vacío que el gobierno mundial ha ocultado y en los que se encuentran, en mi opinión, las respuestas a todos los grandes misterios de la obra. La voluntad de Di, el propio tesoro del One Piece, el reino antiguo, Joy Boy, Im, las frutas del diablo, las armas ancestrales, los Poneglyph, bueno, todo eso y mucho más lo voy a intentar explicar en esa parte de la teoría. Y después, en el momento en el que los Mugiwara ya sepan la verdad, y sepan todo lo que ha ocurrido y lo que fue borrado del mundo y que el mundo no conoce, llegará el verdadero final de la historia. Y con ello empieza la tercera parte de la teoría, que es la guerra que engullirá al mundo. Otros 10 vídeos más en los que os contaré cómo va a reaccionar Luffy después de encontrar el One Piece, cómo va a ser esa gran guerra final, qué personajes van a participar, quién va a morir, muchas cosas más, y os contaré también lo que es el propio final del manga. Obviamente todo esto es una teoría, esto estoy hablando desde mi opinión, y probablemente pues ya veremos lo que se cumple, pero lo que quiero es que nos lo pasemos bien todos juntos y que disfrutéis de este viaje conmigo. Habrá gente que le gusten más las peleas, otros que le gusten más las muertes, otros que os gusten más, no sé, los misterios o el significado de la historia. Cada uno vais a disfrutar más con una parte de la teoría que con otra, pero yo lo que espero es que todos disfrutéis y que os lo paséis bien viendo estos vídeos que tantísimo trabajo me han llevado y que son como mi tesis doctoral de One Piece. Espero no destrozarle la historia a Oda, como algunos de vosotros decís, no os preocupéis porque Oda es un genio y vamos, es miles de veces más inteligente que yo, así que tendrá muchísimas más cosas pensadas de todo lo que os voy a decir. Un saludo a todos, este es el vídeo que más ganas tenía de subir desde que he empezado el canal, y si tenéis ganas vosotros también de ver esta teoría, dadle un like, comentadme que eso es lo que más me gusta de todo, y nada más por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo.